Bueno, como ha dicho Jaime, hoy es un día especial. Y yo pensaba que iba a ser especial porque hoy celebramos aquí y en muchas partes del mundo el Día Internacional de la Oración por la Iglesia Perseguida. Y pensaba que iba a ser especial por eso, y porque como yo trabajo para Puertas Abiertas, no un ministerio que se dedica a servir a nuestros hermanos perseguidos, pues claro, era muy especial porque estaba yo aquí también. Pero no. Es un día especial porque el Señor ya ha empezado a obrar. Creo que no me equivoco si digo que la alabanza de hoy ha sido especial. El Señor ya ha empezado a derramar su espíritu, ya ha empezado a llamarnos a cada uno de nuestros corazones. El Señor no ha tenido ni que esperar a que yo me subiera. Quiero empezar con una frase, y la digo sin más, la suelto. Las vidas no cambian a partir de una experiencia. Son las decisiones las que marcan el antes y el después en nuestras vidas. Esta frase que escuché de una de las personas más sabias que conozco no ha salido de mi mente durante las últimas semanas. Es como si esta frase, ¿no?, guardase algún tipo de significado oculto y mi cerebro la seguía reteniendo, ¿no?, como intentando averiguar qué es lo que escondía esas palabras. Las vidas no cambian a partir de una experiencia, son las decisiones las que marcan el antes y el después en nuestras vidas. Estas palabras que ni siquiera eran unas palabras que iban dirigidas hacia mí, las escuché en una conversación ajena. Pero preparando el mensaje, meditando en estas palabras, en lo acontecido durante mi último viaje en Burkina Faso, las historias que tuve la oportunidad de escuchar ahí, leyendo también la biografía del hermano Andrés, que como sabéis recientemente ha partido con el Señor, entendí que el objetivo de hoy no era simplemente dedicar una hora de nuestra reunión a nuestros hermanos perseguidos, recoger una ofrenda, orar por ellos y ya nos vamos a casa. Había y hay algo más trascendental que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros hoy. Y yo el primero. Así que hermanos, aviso ya, esto no va a ser una reunión al uso como quizás las de otros años. No traigo vídeos de Puertas Abiertas, no traigo testimonios que nos van a hacer llorar compungidos y emocionados, pero lo que sí he intentado y lo he tratado con todas mis fuerzas es traer muy poco de mí y muchísimo del Señor. Poder traer la palabra en ese formato más puro, ¿no?, lo máximo que he podido. De modo que no sea yo hablando de mis experiencias, de mis viajes, exponiendo un tema o sacando mis conclusiones, sino que de verdad lo que quiero compartir hoy es el mensaje inalterado de Dios. ¿Y qué mensaje? Porque lo que traigo hoy no es menos que un desafío o un reto. Es una aventura probablemente muy peligrosa que amenaza cambiar nuestras vidas por completo, las de cada uno individualmente, las de nuestras familias y la del conjunto, la de nosotros como Iglesia Bethesda, como comunidad. Y como cada reto que se lanza, cada pregunta que se hace, se espera una respuesta. Y el Señor espera una respuesta por nuestra parte en el día de hoy, una respuesta a una decisión que marcará el antes y el después en nuestras vidas, tanto para bien como para mal. Así que, hermanos, siguiendo los consejos del hermano Eduardo, he estructurado un poco el mensaje en 3 puntos. El primero va a ser quién es tu Dios, quién es nuestro Dios. El segundo vamos a hablar de la vida que Dios nos ofrece. Y el tercero se llama simplemente decídete. Y como veis, he mencionado más bien poco a nuestros hermanos perseguidos, ni siquiera ninguno de los puntos, ¿no?, que he dicho los nombra, pero os puedo decir una cosa, y es que sin conocer sus historias, sin haber oído de sus sufrimientos, en primera persona sería muy difícil para mí compartir lo que hay en mi corazón en el día de hoy. Y sobre todo hacerlo con la absoluta certeza de que esto es una realidad, que esto no es simplemente algo que yo pienso, es una realidad. Así que, si os parece bien, oramos y empezamos. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad de poder estar aquí en el día de hoy. Gracias porque podemos reunirnos de forma abierta, porque no tenemos que escondernos, porque ya no tenemos que cantar bajito. Gracias porque podemos ser muchos aquí, Padre. Pero también entendemos que esta libertad que nosotros disfrutamos no es la misma.
en muchos países del mundo y no es la misma que disfrutan muchos y muchos hermanos en todo el mundo. Por eso, Padre, queremos dedicar este tiempo a ellos, no simplemente para bendecirlos a través de la oración o de la ofrenda que se vaya a recoger, sino reconociendo su ejemplo y reconociendo su enseñanza, Padre, y haciéndola nuestra en nuestras vidas. Te pido, Padre, que no sea yo el que hable en el día de hoy, que tú me ayudes, que seas tú hablando a través de mí, que sean tus palabras las que salgan de mi boca. Gracias, Padre, por este desafío que tú nos lanzas en el día de hoy. Gracias porque, aun a pesar de que caemos una y otra vez, tú nos sigues dando la oportunidad de ser usados. Gracias por tu infinito amor. En tu nombre. Amén. ¿Quién es tu Dios? El primer punto. Y bueno, voy a empezar pidiéndoos perdón porque voy a hacer referencia a un libro y no va a ser la Biblia. Esto es una novela de ficción y además tiene un puntito bastante hereje, ¿vale? Entonces lo siento mucho, pero va a servir mucho para ilustrar lo que quiero decir. No sé si conocéis la novela American Gods. Es una historia de ficción escrita por Neil Gaiman y fue convertida recientemente en una serie de televisión por Amazon. Así que voy a destripar un poquito de la historia, ¿vale? Os voy a hacer un poco de spoiler, pero creo que merece la pena porque es una ilustración perfecta de lo que quiero decir. En la trama principal... David se tapa los oídos. La trama principal de esta novela lo que cuenta es una lucha entre distintos dioses. Vemos dioses de la mitología nórdica, vemos dioses de egipcios, dioses de religiones tradicionales africanas, pero para mí lo más interesante de este universo literario que crea Neil Gaiman es que los dioses se crean a través de la devoción y la adoración de las personas. Es decir, si muchas personas adoran a un dios, este cobra vida. Es un poco fantástico, pero... manteneos conmigo. Este esquema es totalmente contrario a nuestro pensamiento actual, en el que tenemos a los dioses, tenemos a Dios, ¿no? Y Él nos crea. En este caso es al revés, ¿no? Cuando se juntan muchas personas adorando a algo, este Dios se crea. Y lo interesante de esta serie es que si bien existen los dioses tradicionales, ¿no? Como los egipcios, los nórdicos, poco a poco empiezan a surgir los dioses modernos. La televisión, el internet, las redes sociales, la tecnología, el dinero, todas estas cosas, ¿no? Empiezan a volverse dioses también. En esta novela de ficción que cuando vamos profundizando cada vez es menos ficción. La historia va de cómo los dioses antiguos pelean contra estos dioses modernos, ¿no? Pero quiero dejar aquí la trama, esta paranoia de novela, porque no es otra cosa, pero la verdad es que a mí me dio mucho que pensar. Porque desde pequeños nos han enseñado que Dios auténtico solo hay uno, ¿no? Y bueno, hoy en día conocemos a muy poca gente que dedique tiempo a adorar a Odín, ¿no? Que vaya a la iglesia de Anubis, los dioses antiguos, ¿no? De otras tradiciones. Pero ¿cuánto tiempo dedica el mundo a los dioses modernos? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a los dioses modernos en nuestro día a día? Y esta pregunta me la he hecho yo mismo, porque muchas veces me he dado cuenta de que ha pasado una semana y no he abierto ni la Biblia. No he orado ni siquiera para dar gracias por los alimentos. Y veo que he tomado decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión, sin contar con Dios. Pero oye, mi tiempo del móvil, eso no me lo quita nadie. Mi tiempo de internet, mi tiempo de redes sociales, mis amigos, mis relaciones, eso está ahí siempre. Son horas y horas y horas y horas a la semana. Cuando dedico más tiempo a preocuparme por el dinero, por mis estudios, por mi comodidad, por mi deseo, que por lo que Dios tiene planeado para mí. ¿A qué dioses adoramos? ¿A qué Dios adoramos? ¿Cuál es el Dios en tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? Quizás pensamos que es Dios, ¿no? Estamos todos aquí en el día de hoy. Sería lo suyo, ¿no? Pero luego analizamos nuestras vidas. ¿Es Dios seguro? Y vuelvo a traer la archiconocida historia del joven rico, aquel joven que pide a Jesús que le muestre el camino para heredar la vida eterna. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y entonces ven y sígueme.
¿Y cuántas veces, como este joven rico de la historia, hemos ido llorando a Jesús de rodillas y le hemos dicho: Señor, queremos servirte, queremos avanzar en el ministerio, quiero dar pasos? Y Jesús nos ha mirado, amándonos, y nos ha dicho: deja atrás a todo lo que te aferras y sígueme. ¿Y cuántas veces nos hemos ido como el joven rico, verdad? Nos hemos ido tristes y afligidos porque no podíamos soltar los bienes a los que nos aferrábamos. Quizás tú ni siquiera le hayas hecho esa pregunta a Jesús nunca, la de ¿cómo puedo seguirte? Porque no lo conoces. Pero estoy seguro de que estás cansado de servir a tus propios propósitos, de dedicar tu vida al trabajo, a tus estudios, incluso a relaciones que sabes que no te están haciendo ningún bien. Quizá incluso tu Dios sea alguna adicción que nadie conoce y que practicas en la oscuridad de tu habitación cuando nadie te ve y lo sufres en silencio, y esta adicción te atrapa como un Dios tirano que te ahoga en el más profundo de los pozos, ¿no? Un Dios que no quieres, pero al que rindes pleitesía una y otra vez porque no sabes cómo salir de ahí. Puede ser que no conozcas a Dios aún, ni lo que puede hacer en tu vida, pero seguro que te planteas, o alguna vez lo has hecho, si la vida no es algo más que esto, algo más que encontrar una estabilidad económica, algo más que tener una familia y simplemente esperar a la muerte. Tu vida depende al completo del Dios al que decidas servir. Puedes servir a Dios, puedes servir a otra cosa, da igual. ¿Cuál es la diferencia? Como dice Apocalipsis 1:8, el propio Señor dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso, Dios, principio y final, el que estaba antes de todo, el que estará por los siglos de los siglos. Dios es el Dios verdadero, el creador de todo y por lo tanto el único que nos ofrece una vida nueva. Esta es la diferencia entre Dios y el resto. Y esta vida nueva de la que quiero hablar es una vida nueva que se hace efectiva durante nuestro caminar en la tierra, pero que trasciende también y se extiende hasta la eternidad. ¿El resto qué es? El resto no son más que promesas vacías y todas acaban en el lecho de muerte. Todo lo demás no importa. ¿Y cuál es la vida que Dios nos ofrece? Y he hablado de vida nueva, porque tal y como Jesús le transmite a Nicodemo, aquel fariseo que estaba fascinado por sus palabras y que por miedo, por vergüenza, por lo que fuera, él se reúne con Jesús en la oscuridad y la protección de la noche. Y Jesús le dice: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Para entrar en el reino de los cielos, es decir, para ser parte de la comunidad de adoradores de Dios, es necesario nacer de nuevo, una vida nueva. No hay más. Y esta es la vida nueva que Dios nos da, que ni siquiera somos ya nacidos de la carne, sino que pasamos a nacer del Espíritu, es decir, recuperamos esa conexión con Dios que habíamos perdido. Volvemos a recuperar nuestra vida en toda su plenitud. ¿Y qué implica esa vida en plenitud? Dice Primera de Pedro, del 1 al 3, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva, vida nueva, esperanza viva. ¿Qué es la esperanza viva? ¿Es que hay una esperanza muerta? Creo que una esperanza viva es la que hace que no importa las circunstancias que atravieses, el sufrimiento que estés experimentando o en lo mal que tú creas que van las cosas, ¿verdad? Esa esperanza que Dios te da es una esperanza viva porque nunca se acaba, porque es inagotable, porque viene de la fuente, esa fuente que nunca se seca, ¿no? Viene de Cristo. Y entonces, en medio de esas circunstancias, Dios te consuela y te da esa esperanza viva y también te da todo lo que necesitas, tanto físicamente como espiritualmente, para vivir adelante, para seguir adelante. Y
esto es algo que vi claramente en las personas que forman el equipo de Puertas Abiertas allí en Burkina Faso. Un viaje difícil. Muchos lo sabéis, ¿no? Llegamos y de pronto nos vemos sumidos en un golpe de Estado, que nadie se esperaba, obviamente, porque si lo hubiéramos sabido, os aseguro que no hubiéramos cogido el avión. Entonces llegamos un jueves y el viernes por la mañana nos levantamos con esta noticia, ¿no? Un golpe de Estado. ¿Qué es eso? Un golpe de Estado. Esto es algo del siglo pasado para nosotros. Un golpe de Estado. O sea, yo de verdad no me lo podía creer. Pero esta es la triste realidad de muchas personas en distintos países de África. Y en plena situación de emergencia estábamos allí y parecía que dos bandos peleaban por el gobierno central y la información era muy escasa, no sabíamos qué hacer, había incertidumbre, nadie decía nada, nadie sabía nada, la televisión nacional estaba cortada, la gente en la calle protestando y había tiros y venían noticias de que los yihadistas seguían asesinando hermanos en el norte del país, entre ellos muchos cristianos. Y yo veía al equipo de Puertas Abiertas allí. Ellos no se detuvieron, ellos siguieron adelante. Ellos no pararon su actividad. De hecho, ellos estaban más preocupados por nuestra seguridad que por la suya propia. Y cuando lo que recomendaban eran que la gente se quedara en sus casas y nosotros no podíamos salir del hotel, ellos seguían adelante con su labor. Da igual las circunstancias. Ellos tenían personas que tenían que ayudar, que tenían que servir. Ellos no podían esperar. La ayuda no puede esperar, no se puede paralizar, ni por un golpe de Estado. Y podéis decir, quizás el golpe de Estado en sí no fue nada grave, se resolvió rápido, es verdad. Quizás estas personas pues ya estén acostumbradas, ¿no? Porque como es la realidad que viven en el día a día. Bueno, pues yo podría decir que sí, que tenéis toda la razón. Pero creo que esos riesgos que ellos toman en el día a día son decisiones. Una decisión tras otra, una tras otra, una decisión tras otra de seguir a Jesús. Y cada día muchos cristianos como ellos, muchos cristianos perseguidos por seguir a Jesús, toman su cruz y deciden convertirse en discípulos de Jesús por pura obediencia. Y hablaba con el coordinador de Puertas Abiertas allí en Burkina Faso y él me decía que mientras el Islam radical tomaba por la fuerza el país, conquistando el territorio, asesinando hermanos, él plantaba iglesias en medio del territorio musulmán. Iglesias que repartían alimentos, que educaban a los niños, que traían esperanza. Y el evangelio llegaba hasta aquellos que son los más reacios a escucharlo, el pueblo musulmán. O el pastor que también conocí, padre de 8 preciosos hijos en las afueras de la capital, que no tenía nada, yo vi su casa, era nada, una chabola, podríamos decir, nada. Y un día él recibe 20, 30 hermanos que vienen refugiados después de 1 y 2 y 3 y 4 ataques por parte de los islamistas radicales. Y este pastor que no tenía nada, lo poco que tenía, lo da. Lo poco que tenía, él lo dio a aquellos que lo necesitaban. Él decidió en ese momento seguir a Jesús. Y a veces caemos en la equivocación de pensar que estos hermanos son, no sé, superhéroes de la fe, ¿no? Reciben un llamado especial, esa fuerza, ¿no? Y no sé, a lo mejor pensamos que incluso que están llamados al sufrimiento. ¿Eso qué es? El llamado al sufrimiento. ¿Alguna vez lo he escuchado? Y que gracias a eso, ¿no? Como tienen ese llamado, pues pueden hacer lo que hacen. No, estamos muy equivocados. Estos hermanos en algún momento de sus vidas se han enfrentado a la misma decisión a la que nos hemos enfrentado nosotros. ¿Seguir a Cristo o seguir al mundo? La única diferencia, os voy a decir cuál es. En sus situaciones de injusticia, de desigualdad social, de sufrimiento, agarrarse a Cristo es su única esperanza, no hay otra cosa. No hay nada más. Esa esperanza viva. Pero nosotros tenemos más cosas, ¿no? Nosotros tenemos que elegir. Nosotros podemos dedicar el tiempo a otras cosas. Esa es la diferencia. Y al decidir una y otra vez en el día a día seguir a Cristo, aunque eso les cueste todo, Dios transforma y cambia sus vidas, no al revés, no nos equivoquemos. Primero toman la decisión y el cambio va detrás. De eso se trata la fe.
crees, decides y Dios obra. Y tras ese primer paso, en el que creemos, viene un segundo, un tercero. Nunca dejamos de caminar, es algo progresivo. Y vamos soltando lastre. Y dejamos atrás los viejos dioses. No valen nada. Conforme descubrimos a Dios, conforme descubrimos lo que Jesús hace por nosotros, nos damos cuenta de que los viejos dioses no valen nada. Nada. Y ponemos a Dios en el lugar que merece en nuestras vidas. El joven rico, al menos en lo que se ve en la historia, no llegó a dar ni siquiera el primer paso. Pero ¿cuántos hemos dado nosotros? ¿En qué punto del camino te encuentras? ¿En qué punto del camino me encuentro? ¿Ha habido algún momento del camino en el que nos hemos acomodado? En el que hemos decidido, bueno, Señor, he soltado un poco, ¿no? Te he dedicado algunas áreas de mi vida, pero hasta aquí. Yo no puedo darte más. ¿Dónde estamos? Andar el camino no es fácil. Recibir la vida nueva es sencillo, es accesible, pero andar el camino en el día a día no es fácil. Pero os digo una cosa, esta es la única manera de ver la gloria de Dios haciéndose una realidad en nuestras vidas, de manera que sea testigo para otros. El hecho de decidir vivir al servicio y la dependencia de Dios en todas las áreas de tu vida hace que el poder de Dios se manifieste incluso en medio de las peores circunstancias. Y lo hace de formas completamente increíbles. ¿Os acordáis de cuando Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio? Hechos 16, del 23 al 25. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Pero en ese momento, Pablo y Silas tuvieron que tomar otra decisión. Podían haberse lamentado por estar en la cárcel, haberse enfadado con Dios. Otra vez, Señor, otra vez tanto sufrimiento por seguirte. ¿Por qué? Es injusto. Me han golpeado, me han encarcelado. Podían haber intentado escapar o haber rogado clemencia al carcelero para que los soltase y poder irse. Pero Pablo y Silas sabían que habían sido enviados por Dios para testificar. Así que eso es lo que hicieron. Y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos lo escuchaban. Sus circunstancias eran difíciles. Sus circunstancias eran más grandes que ellos. Pero ellos sabían que Dios lo era aún más. ¿Y qué pasó? De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Qué imagen, ¿eh? Se les soltaron las cadenas. Se liberaron del lastre. Y no solo esto, sino que finalmente, al ver todo esto, claro, imaginaos, poneros en el punto de vista del carcelero. Al final, ¿qué te queda? Ponerte de rodillas y preguntarles a estas personas, ¿cómo puedo ser salvo? Y Pablo y Silas acaban compartiendo la cena con el carcelero y su familia, testificándoles y todos creyeron y fueron bautizados. Dios era más grande que sus circunstancias y les dio la fuerza y los medios para que pudieran seguir adelante con su misión. Porque ellos habían decidido una vez y otra, que pasase lo que pasase, ellos seguirían adelante. Y esta es la decisión que nosotros tomamos en el día a día. Y cuando hacemos esto, vemos la provisión del Señor. Cuando dedicamos nuestras vidas a Él, Él no nos desampara. Esta vida nueva y transformada que Dios nos ofrece, como decía antes, está caracterizada por esa reconexión con nuestro Creador, ¿no? Pasamos de ser nacidos de la carne a ser nacidos del Espíritu. Retomamos esa conexión que habíamos perdido. Recibimos esa esperanza que Dios nos da para afrontar todas las situaciones que nos encontramos, independientemente de cómo sean. Y además, la gloria de Dios se hace visible, se hace
palpable, lo podemos tocar en nuestras vidas. Pero también se caracteriza por la accesibilidad. Porque Dios no es un ente lejano con el que establecemos una especie de conexión en una sola dirección y Él está ahí, ¿no? Y Él está simplemente recibiendo nuestra alabanza, nuestra adoración, sino que establece una relación en dos direcciones. A través de Jesús, Él se acerca a nosotros. No solo se acerca a nosotros, viene a vivir en nosotros a través de la figura del Espíritu Santo. Y esto no es algo que diga yo, es una de las promesas que Jesús nos dejó. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en vosotros. Y alguno quizás se esté preguntando qué hay que hacer para que esto suceda, qué hay que hacer para que Dios venga a vivir en mí. Simplemente tenemos que decidir, tomar una decisión. Tenemos que dar el paso de entregar nuestras vidas al completo, negarnos a nosotros mismos, soltar todo lo que nos lastra. Dios nos pide el 100%, no podemos darle menos. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y lo más impactante de todo viene a partir de la propia esencia de Dios. Porque Dios no es un Dios falso. Dios es el único Dios verdadero y todopoderoso. Y esta promesa que nos da de vida nueva trasciende la vida misma. Por eso Jesús nos dice, todo aquel que vea al Hijo y que en Él crea, tendrá vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la diferencia más radical de esta vida nueva que Dios nos ofrece y la antigua que vive el resto del mundo y que nosotros vivíamos antes de conocer a Jesús, es que ni siquiera la muerte puede acabar con ella. Último punto. Decídete. Cuando vemos esto, cuando vemos historias como las de Pablo y Silas y tantas historias en el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando escuchamos historias de hermanos perseguidos, cómo Dios obra en sus vidas, ¿quién no quiere esto? Cuando escuchamos sobre esta esperanza viva, cuando vemos estos ejemplos de vidas transformadas en los que se muestra de forma clara la gloria de Dios de una manera que podemos tocar, y además cuando entendemos que Dios nos ha prometido un sitio a su lado en el que, tal y como se describe en Apocalipsis, ya no habrá muerte, ni habrá más dolor, ni llanto, ni clamor, como hemos cantado antes. ¿Quién no quiere esto para sus vidas? Seríamos locos. Es más, voy un paso más. ¿Quién no quiere esto para las vidas de aquellos que conoce, para nuestros familiares? O incluso sin conocerlos. ¿No sería algo maravilloso que todos los seres humanos podríamos aceptar este regalo? Ayer compartíamos con los jóvenes y hablábamos de dónde está Dios en medio del sufrimiento. Y hablaba con una persona en particular y le decía que este regalo que Dios nos hace es un regalo completamente accesible y es disponible para todos. Un regalo en el que no importa tu contexto, no importa tu nivel adquisitivo, lo pecador que seas o lo buena persona que tú creas que eres. El regalo de Jesús es para todos. Solo tienes que creer en Él. Lo hemos leído antes. Esta es la respuesta que Pablo y Silas le dan al carcelero. Cree y serás salvo. Jesús lo dice de sí mismo en los evangelios. Juan 11, del 25 al 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cree. Qué fácil. Pero creer es solo el primer paso. Y tristemente, como cristianos, a veces podemos quedarnos ahí estancados, ¿verdad? En el primer paso, en el segundo, en el tercero. Ya está.
no mucho más lejos. Y sí, yo no voy a decir que la salvación se pierde, no me voy a meter en ese berenjenal, desde luego. Está asegurada, ¿no? Pero nos estamos perdiendo el 99,9% de las bendiciones que Dios tiene para nosotros durante nuestra estancia aquí en la tierra. Y es aquí donde está la verdadera dificultad, no es solo creer, es caminar. He dicho que este regalo era accesible y disponible para todos, pero no que fuera fácil, al menos recibir el regalo completo. Jesús nos dice, si alguien quiere ser mis discípulos, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esto va más allá simplemente de creer. Si os acordáis de la película de La Pasión de Cristo, seguro tenéis en la mente el camino de Jesús al Gólgota, ¿no? El sitio donde fue crucificado. Escenas muy gráficas que mostraban la crueldad, la humillación y el sufrimiento de Jesús cuando, tras ser golpeado hasta la saciedad, tuvo que cargar la pesada cruz de madera. Y con ese camino en nuestra mente, pensemos en estas palabras de desafío que Jesús nos lanza directamente. Carga con tu cruz y sígueme. No es un camino fácil. Como el camino de Jesús a la cruz, nuestro caminar estará marcado en muchas ocasiones por el sufrimiento, por el rechazo, por la humillación, por la injusticia e incluso por una aparente soledad. Pero esto es solo una parte. Porque nuestro caminar también estará marcado por una esperanza que no se acaba y contagia a todo aquel que se cruce. Por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, por la convicción que te da saber que estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Y sobre todo estará marcado por la victoria. Porque a pesar de que el camino hacia la cruz era un camino de muerte, Él lo transformó en un camino de vida. Porque al tercer día de haber sido crucificado, el Señor Jesús resucitó. Y Él venció así a la muerte y pagó el precio de todos nuestros pecados. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios 15:57, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, 1 Juan 5:4. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. ¿Cuántos y cuántos versículos de victoria que nos muestran que Jesús ya ha ganado la batalla por nosotros? Pero aunque la batalla esté ganada, aún hay que pelearla. Una batalla que nos va a traer miedo, nos va a traer incertidumbre, nos va a traer sufrimiento, nos va a traer dolor. Pero Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos y cuántos mártires pensaba se habrán abrazado a estas palabras sabiendo que iban a perderlo todo por Jesús y a su vez estaban ganando el mayor de los galardones? Y esto es lo que implica ser discípulos de Jesús. Esto es lo que conlleva seguir a Cristo. Intentados ponerlo todo, lo bueno y lo malo, lo increíble y lo difícil. Para muchos hermanos que sufren persecución, esto es más que suficiente para sacrificar sus vidas. Al igual que lo fue para tantos y tantos cristianos del siglo I, en los inicios de la iglesia, que dieron sus vidas por Cristo. ¿Es suficiente para nosotros? ¿Es esto suficiente para dar nuestras vidas? Para renunciar a nosotros mismos, a los dioses falsos y poner a Dios en el lugar que le corresponde? ¿Es suficiente? A veces parece que no. Y hermanos, hablábamos al principio de cuál era nuestro Dios, porque muchas veces, aunque hayamos creído, son estos dioses falsos los que nos impiden seguir dando pasos. Sí, yo creo en ti, Jesús, pero esto de aquí, no puedo avanzar. Este Dios me atrapa, tira de mí, no puedo. Son estos los lastres que nos impiden avanzar y que hacen que desviemos nuestra mirada de Dios. ¿Cuántas veces hemos querido tomar la decisión y cuando nos damos cuenta, a las semanas, a los meses, volvemos a las mismas? ¿Cuántas y cuántas veces?
Son estas cosas las que hacen que nos quedemos en los primeros pasos del camino, o incluso hacen que no podamos dar ni siquiera el primer paso de creer. Creo que el Señor nos lanza un desafío en el día de hoy. Mira, me subo aquí roto. Cuando la gente me preguntaba qué tal había ido el viaje, pues yo decía, bueno, aparte del golpe de estado, pues todo bastante bien, ¿no? Estoy aquí. Pero no ha sido hasta que he preparado este mensaje y la última vez que lo he leído que el Señor me ha roto por completo, porque el primer desafiado soy yo. Y el Señor en el día de hoy me llama, y yo creo que también a muchos de vosotros, a tomar una decisión. ¿Seguir a Cristo o no? No hay más. Sabéis que con Dios no hay medias tintas. Quizás hoy es la primera vez que escuchas de Jesús. Quizás estabas buscando algo y no sabías muy bien qué es lo que era. Y hoy has visto que a lo mejor Jesús es esa respuesta que tanto ansías, ¿no? Yo creo que hoy Dios te está desafiando a que des ese paso de fe y que creas, porque Él quiere darte esa vida nueva y cumplir todos sus propósitos en ti. Pero quizás tú ya conoces a Jesús, al Señor, desde hace mucho tiempo, desde hace años. Llevas toda la vida en la iglesia, pero por algún motivo te has quedado en el primer paso, en el segundo. No has sido capaz de soltar ese peso y estás paralizado. También Dios te lanza un desafío hoy. Dios te llama a volver, a renovar tu compromiso como discípulo, de modo que puedas cumplir todas y cada una de las promesas que Él tiene para tu vida. Y si en el día de hoy estás buscando que tu vida cambie, que exista un antes y un después, quieres salir de la apatía, quieres salir de la desidia, quieres encontrar ese propósito porque no lo tienes, quieres recibir esa esperanza viva, te vuelvo a repetir la frase del principio, que no he dicho antes, pero era de mi padre. Dice, las vidas no cambian a partir de una experiencia. Son las decisiones las que marcan el antes y el después en nuestras vidas. Si hay algo claro, y es muy claro para mí, para mi vida, es que Dios está esperando, me está esperando a que yo me decida, a que termine de soltar ese lastre, esas áreas de mi vida que Él no controla. Dios te está esperando a que te decidas de una vez. Y Él te va a esperar siempre. Pero son bendiciones que nos estamos perdiendo. Mientras esperamos al momento oportuno, esperamos a una situación económica de comodidad que nunca llega, esperamos a tener las herramientas perfectas que nos permitan hacer todo lo que soñamos y esperamos y esperamos y esperamos hasta que ya se nos acaba. El Señor está esperando a que te decidas hoy porque Él quiere revolucionar tu vida. Me gustaría que tuviésemos un tiempo de oración en el que poder examinar nuestras vidas, hablar con Dios o simplemente escucharle a fin de poder responder a este desafío que hemos recibido en el día de hoy. Pero antes me gustaría contaros una historia. Esta historia la he escuchado muchas veces y posiblemente muchos de vosotros también. Pero es una historia que no pierde la capacidad de impactarme. Y sobre todo de hacerme recordar la importancia del sacrificio de tantos hombres y mujeres que han hecho y que siguen haciendo y que harán por Cristo y por aquellos que no le conocen, ese amor al prójimo. Esta historia que voy a contar para mí es un ejemplo de vida y que me da fuerzas para seguir adelante. Y no es una historia que pretenda convenceros. La decisión que tenéis que tomar en el día de hoy es algo vuestra, solo tuya, entre tú y Dios. Pero me gustaría que escuchases esta historia y que Dios pueda hablarte a través de ella. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea de este país vivía una familia que había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. En India, un país sumido en el hinduismo, en la idolatría, esta familia recibe al Señor. Y la noticia corre como la pólvora en la aldea. Y poco a poco la gente se va enterando de que esta familia
ha abandonado nuestra religión. Y de pronto se empieza a formar el gentío y una muchedumbre de gente airada decide llevar a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza y les piden explicaciones. ¿Quién es ese Jesús en el que estáis creyendo? ¿Qué es eso? Habéis abandonado a nuestros dioses. Finalmente, con todos reunidos en la plaza, el jefe de la aldea se enfrenta a la familia y les dice: si no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El padre de la familia no sabía ni qué hacer, ni qué decir. Lo único que le vino a su mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Cristo. Y se puso a cantarla. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lamentablemente, tras esto, sus hijos fueron asesinados. El jefe de la aldea les da otra oportunidad. Esta vez era la vida de su mujer la que estaba en juego. Pero él siguió cantando, con lágrimas en los ojos. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tras la trágica muerte de su esposa, le dieron una última oportunidad, una última decisión. Esta vez para salvar lo último que le quedaba, su propia vida. Y una vez más, por última vez, él cantó con sus ojos mirando al cielo. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aquel día, esta familia de valientes perdió la vida. Pero algo sorprendente ocurrió. El testimonio de fe tan fuerte que habían dejado fue como una semilla que sembró y que germinó de una forma muy potente, como solo Dios hace. Y lo hizo en el corazón de la persona de la que menos podría esperarse, el jefe de la aldea. Y finalmente, el propio jefe de la aldea reúne a todos, a toda la comunidad, en la misma plaza donde esta familia había sido asesinada. Y de forma pública renuncia a su antigua fe y anuncia que se entrega a Jesucristo. La gente lo celebra con alegría y el evangelio se extiende, no solo en la aldea, en toda la comunidad, en toda la región. Decenas, cientos de vidas que fueron salvadas a través de aquellos que tomaron la decisión
que decidieron perder las suyas propias por Cristo. Porque habían sido testigos de una fe verdadera y habían conocido a personas que eran reflejos de Jesús aquí en la tierra. Todo esto debido a una familia que tomó la decisión de seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias.